Hola chicas, chicos. Una tarde fría aquí en la Ciudad de México, pero yo voy a entrar en calor compartiendo con ustedes un texto del doctor Sigmund Freud llamado Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Texto de 1925. Ahí estoy. Hola, señor Freud. Dice el traductor James Strachey. Están viendo en pantallas, perdón, antes de empezar con James Strachey, título original en alemán, bla, 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 bla. No me atrevo a pronunciarlo. Ediciones en alemán, ajá. Traducciones al castellano hechas por Ludovico Rosenthal. Ahora sí, la introducción por James Strachey nos dice, concluido en agosto de 1925, fecha en que Freud lo mostró a Ferenczi. Este trabajo fue leído en nombre del autor por Anna Freud en el Congreso Psicoanalítico Internacional de Hamburg en el 3 de septiembre de 1925. Poco después se publicó en la Zeitschrift für Psychoanalyse, digamos la revista oficial del movimiento psicoanalítico. En este breve artículo está condensada la primera reformulación que hizo Freud de sus concepciones sobre el desarrollo psicológico de la mujer. Contiene el germen de toda su labor posterior en torno a este tema. Desde los primeros tiempos, es decir, antes del psicoanálisis, digamos, el periodo de Freud con la hipnosis, con la neurología, ajá, Freud se lamentó de la oscuridad que rodeaba la vida sexual de las mujeres. Así, al comienzo de sus tres ensayos de teoría sexual, 1905, escribió, por supuesto, les dejo los tres ensayos en la descripción, ¿vale? Todos los tres ensayos estudiados en este espacio. Escribió que la vida amorosa del hombre, es decir, sujetos masculinos, es la única que se ha hecho asequible, es decir, accesible a la investigación, mientras que la de la mujer permanece envuelta en una oscuridad todavía impenetrable. Véase volumen 7, página 137. Análogamente, en el texto sobre las teorías sexuales infantiles de 1908, sostuvo Sigmund Freud, debido a circunstancias externas e internas poco propicias, las comunicaciones que siguen se refieren predominantemente al desarrollo sexual de uno de los sexos, a saber, el masculino. A saber es como decir, es como si Freud dijera, es decir, ajá. Es decir, la mujer era, la sexualidad femenina era impenetrable, era inalcanzable a la investigación psicoanalítica, a pesar, y esto es importante, de que la mayor parte de sus pacientes eran femeninas. Ajá. Hay algo en la sexualidad femenina, queridas, queridos, aún para el año 2023, que sigue siendo un gran misterio. Bueno, pero al respecto de este texto vamos a continuar. Y mucho tiempo más tarde, en su folleto sobre el análisis ejercido por Legos, que todavía no lo hemos leído, acerca de la vida sexual de la niña pequeña sabemos menos que sobre la del varoncito. Que, que no nos avergüence esta diferencia. En efecto, incluso la vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un continente desconocido, dark continent en inglés, para la psicología. Esto lo veremos en el volumen 20, estamos ahorita en el volumen 19. Ajá. Antes de continuar, nota pide página número 1. Nos dice el traductor, el compilador, Ernest Jones escribe, el biógrafo oficial de Freud. Poca duda cabe de que para Freud la psicología de las mujeres era la más enigmática que la de los hombres. En cierta oportunidad le dijo a Marie Bonaparte, una princesa que formaba parte importante del círculo cercano a Sigmund Freud, me parece que también fue psicoanalista. El gran interrogante que nunca ha sido respondido y que hasta ahora yo no he podido responder, pese a mis 30 años de indagación del alma femenina, es ¿qué demanda o qué quiere una mujer? Ajá. Por desdicha, Ernest Jones, no da la fecha a esta acotación, es decir, a esta interrogante de Freud. Y fíjense, podríamos decir, Freud le falló a las mujeres, pero no. Hay algo en la sexualidad femenina, queridas, queridos,
que no permite su observación clara. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la anatomía, pero tiene que ver con la relación que establece cada mujer con su propio cuerpo. Lo voy a dejar así, ¿vale? El propio Freud sugiere una explicación parcial de su dificultad en el texto sobre la sexualidad femenina, que este estamos todavía un poquito lejos, ya llegaremos a él. Si ustedes quieren adelantarse, busquen texto Sigmund Freud sobre la sexualidad femenina, trabajo en el cual atribuye a las particulares características de la relación transferencial con sus pacientes mujeres, es decir, ok, he sido tu doctor, he sido tu analista, conozco mucho de ti, pero tu feminidad sigue siendo un misterio para mí. Ujú. En otras palabras, Sigmund Freud inclinándose frente a la feminidad. Podemos decirlo así, él mismo humillándose, pero no en el sentido de vejación, no en el sentido de rebajamiento negativo, no sé cómo decirlo, como lacerándose, sino más bien ahí hay algo que no logro comprender. Ujú. Dice el texto, regresamos al texto principal. Uno de los resultados de esta oscuridad sobre la sexualidad femenina fue que a menudo llevó a Freud a suponer que la psicología de la mujer podía considerarse simplemente análoga, es decir, similar, idéntica a la del hombre. Hay muchos ejemplos de esto. En la interpretación de los sueños, en su primera descripción amplia de la situación edípica, parte de la premisa de un total paralelo entre ambos sexos. Lo que sigue es la cita de la interpretación de los sueños. La primera inclinación de la niña atendió al padre y los primeros apetitos infantiles del varón apuntaron a la madre. Interpretación de los sueños. De modo similar, la 21ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis, dentro de su extensa descripción del desarrollo sexual de los niños, afirma, como ustedes notan, solo he pintado la relación del varoncito con su padre y su madre. Con las necesarias modificaciones, las cosas son en un todo semejantes en el caso de la niña pequeña. La actitud de tierna dependencia hacia el padre y la sentida necesidad de eliminar por superflua, superficial, por más bien un mal necesario hacia a la madre y ocupar su puesto, en el puesto de la madre. Ajá. O bien, en su Psicología de las Masas y Análisis del Yo, por cierto, también les dejo todas las conferencias de introducción al psicoanálisis, al menos de la 1 a la 28, me parece, que es, abarca el volumen 15 y 16 de la obra del doctor Sigmund Freud. Ajá. Entonces, en su Psicología de las Masas y Análisis del Yo, refiriéndose a la historia de las identificaciones del niño, palabras de Freud, lo mismo vale para la niña con las correspondientes sustituciones. Se los dejo en la descripción también Psicología de las Masas. Incluso en el yo y el ello, se supone que los complicados procesos concomitantes, es decir, cercanos, y posteriores al sepultamiento del complejo de Edipo son análogos, es decir, similares, paralelos, en niñas y varones. Nota número 2. Una afirmación que se encuentra en la presentación autobiográfica dice, el varoncito concentra sus deseos sexuales en la persona de la madre y desarrolla mociones, es decir, deseos hostiles, anhelos hostiles, pensamientos, fantasías hostiles hacia el padre en calidad de rival. De manera análoga, adapta posición la niñita. Empero, en 1935, Freud agregó en una nota al pie que contenía una drástica enmienda en sus opiniones anteriores y una explicación de la génesis de estas. Lo que sigue son palabras de Freud. Las averiguaciones sobre la sexualidad se hicieron en el varón y también la teoría derivada de ellas estuvo dirigida al niño varón. La expectativa de un acabado paralelismo entre ambos sexos era bastante natural, pero resultó desacertada. Posteriores indagaciones descubrieron profundas diferencias entre el desarrollo sexual del hombre y el de la mujer.
Finaliza Strachey y resumía luego los hallazgos esenciales que se presentan en este trabajo. Regreso al texto principal. En otros sitios, Freud meramente omite la descripción del complejo de Edipo en las mujeres, como ocurre en el artículo para la enciclopedia de Marcus. Se los dejo también en la descripción. Este texto está lleno de referencias. Pero al analizar la fase fálica y el papel que desempeña dentro de la organización genital infantil, es decir, cómo los niños estructuran su cuerpo, se relacionan con su propio cuerpo, reconoce honestamente Sigmund Freud. Pues por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito, un niño varón, niño hombre. Carecemos de una intelección u observación de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Les repito, no solo la mayoría de los pacientes de Sigmund Freud eran mujeres, también sus hijas. Tuvo hijas también el doctor Freud. Aún así, ¿qué hay en lo femenino que al doctor Freud, un caballero brillante, por supuesto, eh, se le escapó? No puedo decirme yo mejor que Sigmund Freud. Mm, Digo, hay algo, es lo único que puedo decir ahorita. Hay algo en lo femenino. Dice el texto. Lo cierto es que durante largo tiempo, desde su análisis de Dora, se los dejo en la descripción, en 1900, Freud no había dirigido su interés a la psicología femenina. En el curso de 15 años no dio a publicidad ningún material clínico importante referido a una mujer. Vino luego, entre comillas, un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica, que es un caso de paranoia femenina, donde lo esencial estaba en relación de la paciente con su madre. Lo mismo podría decirse sobre el texto sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Entre uno y otro se publicó el texto Pegan a un niño, les dejo esos tres en la descripción, que versaba casi con exclusividad sobre el desarrollo sexual infantil de las niñas. Y aquí hay una clara evidencia de insatisfacción con la, entre comillas, analogía entre ambos sexos. Palabras de Freud. Así se malograba la expectativa de un paralelismo íntegro, es decir, no es lo mismo ser niño y ser niña. Hablo de niños chiquitos, no, tampoco es lo mismo para nada ser hombre y ser mujer. Vivimos realidades completamente distintas. Y antes de continuar, les recuerdo frente a Freud, Freud de hecho menciona el feminismo, pero no un feminismo como ustedes y yo lo conocemos, influenciado fuertemente por la teoría de género, las elaboraciones de Judith Butler, ¿cómo se llama? La principal, de hecho, las principales autoras feministas vinieron después de Freud y de alguna u otra manera influenciadas también por su Bovary, por su trabajo. Eh, También algo importante, por ejemplo, sería la elaboración de Melanie Klein después de Sigmund Freud, pero aún así, aún el silencio de un analista habla, aún el silencio nos quiere indicar algo y digamos, sería sabio de parte de nosotros buscar las razones de esa dificultad del doctor Sigmund Freud. Dice el doctor Freud, perdón, dice James Strachey, no hay duda de que a partir de entonces el problema de la evolución sexual de la mujer no abandonó la mente de Freud. Y aunque poco se encuentra al respecto en el texto El yo y el ello, las teorías allí formuladas sobre el fin del complejo de Edipo, sumadas a nuevas observaciones clínicas, suministraron la clave de la nueva tesis. Ya en el otro texto, El sepultamiento del complejo de Edipo, también en la descripción, Freud estaba tentando, es decir, probando, pisando terrenos nuevos, el camino que lo llevaría hacia ella, hacia la nueva tesis, la nueva construcción teórica. Pero solo en el presente artículo la expuso cabalmente por primera vez. Es decir, vamos a estudiar un texto importante. Se explayaría, se extendería más acerca de este tema en el texto sobre la sexualidad femenina, que ya llegaremos,
y en la 33ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Y por último, en el capítulo 7 de su póstumo, es decir, texto que se publicó después de la muerte de Freud, Esquema del psicoanálisis. Freud muere en 1939. Este texto lo publican sus discípulos un año después. Finaliza bueno, todavía hay cosas que quiere decir el compilador. Casi no hay aspecto que no esté ya presente en esta obra en forma resumida, pero es notable, pero lo notable es que muchos de ellos habían estado al alcance de la mano desde largo tiempo atrás y solo se requería ligarlos entre sí. Verbigracia, en otras palabras. Ciertas peculiaridades del desarrollo sexual de las niñas habían sido notadas anteriormente por Freud, poniendo énfasis en ellas. En la primera edición de los 3 ensayos, sostuvo que, palabras de Freud, en la niña la zona erógena rectora se sitúa en el clítoris y que, en armonía con esto, palabras de Freud, la sexualidad de la niña posee un carácter enteramente masculino y tiene que producirse, otras palabras de Freud. Fíjense, es que esto, esto hace el compilador, traductor. Eh, Alumno de Freud, toma palabras de su maestro y las acomoda. Ajá. De forma tal que nos quiere decir algo también, pero no es tanto Freud. Esto ha sido, digamos, parte de lo que se hizo con la obra de Freud. Ujú. Tiene que producirse una oleada represiva de la pubertad. Y esto, oleada, quiere decir una lucha constante de los jóvenes hacia sus propias aspiraciones sexuales. Ajá. Y también peleas fuertes con sus educadores, conflictos intensos, para que la estimulabilidad, ya lo leí bien, erógena del clítoris se transfiera a la vagina y la masculinidad se trueque en feminidad. Esto efectivamente está contenido en los 3 ensayos de teoría sexual. Eh, Ha sido también criticado esto que estoy mostrándoles y sin duda toda la teoría freudiana ha sido fuertemente cuestionada. De todos modos, es también importante acercarnos al texto tal cual. Continúa Strachey. Sin embargo, la mayoría de estas puntualizaciones ya habían sido hechas en una carta a Wilhelm Fliess, gran amigo de Freud, el 14 de noviembre de 1897. Carta 75, se las dejo también en la descripción. La elucidación fue ampliada en el texto sobre las teorías sexuales infantiles, también en la descripción, conectándola con la envidia del pene por parte de la mujer y el complejo de castración. Nota número 4, no recuerdo haber leído la 3. El agregado más importante fue el descubrimiento basado en nuevo material clínico de la intensidad y la prolongada duración de la ligazón preedípica entre la niña y su madre. Nota 4. Freud volvió a examinar este punto en el texto El tabú de la virginidad, también en la descripción, maldita sea. Nota 4. Aquí nos quedamos. Y otro texto que encontrarán, la mayoría, excepto algunos textos que les indico, están en la descripción, ¿vale? En el texto, algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, se apunta que el daño narcisista que esto causa a la niña la lleva a experimentar resentimiento contra su madre, y otros motivos de este resentimiento habían sido enumerados en el texto, un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Ni siquiera había dejado de formularse los fundamentos primordiales de la nueva tesis, aunque parecerían haber permanecido en el olvido durante largo periodo, largo tiempo. En los 3 ensayos se declara que el primer objeto sexual de un niño es el pecho materno, el cual, entre comillas, palabras de Freud, se vuelve paradigmático o el modelo típico para todo vínculo de amor. Ahí, por supuesto, no huele, apesta a Melanie Klein.
Melanie Klein, que de hecho les enseñé un libro que me acabo de comprar y que trata sobre las controversias que vinieron después de la muerte de Freud. Efectivamente, Melanie Klein, si mal no recuerdo, fue analizada por Ferenczi, discípulo, amigo cercano de Sigmund Freud. Ajá. Entonces, dice Strachey o Strachey, a todas luces, esto se pretendía válido tanto para la niña como para el varón, pero al parecer ese es en el presente trabajo donde se lo repite expresamente por primera vez. Nota 5, maldita sea. En el artículo sobre el narcisismo, también en la descripción introducción al narcisismo, es de nuevo enunciado este hecho primordial, pero en cierto sentido se lo soslaya, se lo hace a un ladito. Ajá. Y la distinción entre los tempranos objetos libidinales de varones y niñas se centran en la distinción entre los tipos por apuntalamiento y narcisista de elección de objeto. Recuerdo que eso me costó trabajo de leer y de explicar aquí en YouTube. Eh, mm, básicamente, amamos lo que somos o lo que queremos. Básicamente. Apuntalamiento, yo quiero ser eso. O tú te pareces a mí, seamos amigos, seamos pareja, seamos algo. Ajá. Ahorita es como lo puedo recordar. Dice el texto. Así ponía de manifiesto el doble cambio exigido de la niña pequeña para que se pudiera alcanzar el complejo de Edipo normal, entre comillas. Cambio de órgano sexual rector y cambio de objeto sexual. Y quedaba abierto el camino para investigar su fase preedípica, entre comillas, preedípica, así como las diferencias entre niña y niño que estaban implícitas en las hipótesis de el yo y el ello. La diferencia en cuanto a la relación entre su complejo de castración y su complejo de Edipo, y la ulterior diferencia en la construcción del superyo, digamos, los valores morales cimentados en la relación de cuidado que le dio vida a los niños. Es decir, la mayoría, digamos, en una familia tradicional, papá y mamá, pero no se queda ahí, no se limita ahí. Ujú. Aquí en México muchas familias se ven sostenidas no por papá y mamá, sino por los abuelos, por ejemplo. Dice el texto, la síntesis de estas piezas, de estas diversas piezas de conocimiento provenientes de los de estratos de la obra de Freud tan separados entre sí, me parece un collage, es lo que otorga importancia al presente artículo. Bueno, aquí parece que Strachey quería hacer su propio artículo. En fin, vamos a ver. Este es un texto un poco extenso. 267 a la 276. 9 páginas. 6, 7, 9 páginas, ¿verdad? Ok, 9 páginas. Démosle. Dice Freud. Mis trabajos y los de mis discípulos sustentan con decisión cada vez mayor el reclamo de que los análisis de neuróticos penetren también en el periodo primero de la infancia, primer periodo de la infancia, la época del florecimiento temprano de la vida sexual. Y antes de que nos escandalicemos, básicamente no estamos señalando a los niños de malos. Ajá. Para un niño, para una niña, lo principal va a ser estructurar una relación con su propio cuerpo, conocerse, saber lo que necesita, saber lo que quiere, lo que le gusta y lo que no. Eso es la vida sexual infantil. Vivirse, sentir. Ajá. Solo si se exploran las primeras exteriorizaciones o manifestaciones de la constitución pulsional congénita, ahorita hablamos de eso, así como los efectos de las impresiones vitales más tempranas, es posible discernir correctamente
las fuerzas pulsionales de la posterior neurosis y precaverse de los errores a que inducirán las refundiciones y superposiciones producidas en la edad madura. Esto, queridas y queridos, es básicamente todo el psicoanálisis. Lo dejo en la descripción. 1, 2, 3, por mí y por mis amigos. Perdón, lo dejo en la descripción, lo dejo en pantalla. Ya me acostumbré a hablar de descripción. Básicamente, el psicoanálisis nace de un contexto médico. Históricamente, la neurosis era la epidemia, digamos así, de salud mental de aquellas épocas. Ajá. Por eso, esta palabrita es central en toda la obra de Sigmund Freud. No podemos aproximarnos a Freud sin considerar la relación entre la infancia y la neurosis. Ajá. Y sin duda, señalando que para el año 2023, casi 2024, la neurosis dejó de aparecer en los manuales diagnósticos de médicos, psiquiatras y psicólogos. Ya no existe, digámoslo así, y esto entre comillas. No existe para los doctores, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, al menos en México, grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos devengan en neuróticos anónimos, por ejemplo. Y en México, y esto fuera de un ambiente académico, esto es más bien como cosas que pasan en los barrios. Se busca aproximarse a la neurosis como una enfermedad, pero no una enfermedad de acuerdo a la medicina, sino más bien una enfermedad de carácter que se va a curar con los 12 pasos. Por ejemplo, una educación, un tratamiento moral del cual habla Freud, del cual habla Freud, pero en otros términos y en otra historia. Los tratamientos morales todavía existen y son muy frecuentados por ciertos sectores de la sociedad en México. No sé ustedes, de dónde me escuchen, de dónde me vean, busquen, indaguen el impacto, digamos, de estructuras sociales, discursos en sus localidades. Y por supuesto, señalar la diferencia radical del abordaje de Sigmund Freud con el abordaje religioso. Para las iglesias no va a haber neurosis, no va a haber enfermedad, habrá pecado, habrá otras cosas que busquen combatir. Ajá. Es interesante, en otro momento lo haré, notar la diferencia entre la neurosis y la moral, que de hecho se aborda un poquito en algunos textos desde Tótem y Tabú en adelante. Pero vamos a continuar. Si se exploran, repito, solo si se exploran las primeras manifestaciones de esto, constitución pulsional congénita, básicamente la forma que el deseo toma en cada ser humano conforme a su historia genética. Estos videos son un buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo tengo aquí? No solo en este video, sino leyendo toda la obra de Sigmund Freud. Habla de que mis padres constitucionalmente, genéticamente me permiten hacer esto. Si yo no tuviera la influencia de mis dos padres, genética, discursiva, educativa, no podría yo. Simplemente constitución pulsional congénita, estamos hablando, digamos, de lo que somos y lo que podemos ser y hasta ahí. Ajá. Esto, por supuesto, es una incógnita, pero tarde o temprano se manifiesta. La gente es lo que es, no lo que nos gustaría que fuera. Dice el texto, impresiones vitales más tempranas. Entonces, genética, inclinación del deseo, posibilidades físicas, sociales, económicas, concretas, así como los efectos de las impresiones tempranas más tempranas vitales, perdón, impresiones vitales más tempranas, es decir, aun cuando yo y mis hermanos tengamos la misma genética, no vivimos lo mismo.
y particularmente las vivencias, las experiencias, lo que nos ocurre de más pequeños nos determina de una u otra manera. Es posible discernir correctamente las fuerzas pulsionales de la posterior neurosis. Les recuerdo una forma en la cual me aproximé en estas lecturas. Desde después de Pulsión y Destinos de Pulsión, creo que fue desde más allá del principio de placer que aborda mucho la pulsión. Podemos también entender la pulsión como el potencial biológico. Ajá. Una fuerza, pero que no necesariamente se manifiesta hasta que ese organismo, ese cuerpo insertado en un contexto cultural e histórico específico, obtiene cierta facilidad, cierto empuje. Ajá. Ah, pulsión potencial. Ajá. Y por supuesto, esto trasciende por mucho, digamos, un modelo simplista de aprendizaje. No es lo que uno aprende, sino es lo que uno se demanda a uno mismo. Parte, digamos, de una base humana, conceptual, lógica del psicoanálisis es somos dueños, somos, ¿cómo decirlo? Podemos ser nuestros propios capataces, llevándonos cada vez más lejos a explorar nuestro potencial o en esa relación de control y de poder sobre uno mismo, llevar justamente nuestra capacidad a ahogarse tras una tendencia masoquista. Es decir, yo podría llevarme conduciendo mi potencial a tierras lejanas, a grandes éxitos, o yo, con mi potencial, usándolo para atropellarme a mí mismo, pasarme, digamos, por encima mis exigencias y cometiendo situación tras situación que termine, por supuesto, arruinando mi vida. Yo al control de mí. Ajá. Dice el texto, este reclamo acerca de, digamos, lo que va conformando la vida humana, no solo reviste importancia teórica, sino también práctica, pues diferencia nuestros empeños del trabajo de aquellos médicos que, siendo su orientación exclusivamente terapéutica, se sirven de cierto trecho por métodos analíticos. Ay, doctor Freud, si supiera qué pasó después. Pero, ¿qué digo después? Todavía nos falta para acabar a Freud. Y después de acabar estas traducciones, quiero leer toda la obra de Freud, pero ahora con la traducción de Luis López Ballesteros. ¡Mua! Tenemos mucho trabajo por delante. Hay también la obra, digo, la biografía o las biografías de Sigmund Freud que pueda encontrar y compartirlas con ustedes. Dice el texto, un análisis así de la primera infancia es lento, trabajoso y plantea a médico y paciente exigencias cuyo cumplimiento no siempre transigue la práctica, es decir, no siempre se alcanza. En la práctica, eso no siempre. Y lo está diciendo el creador de la técnica, el creador del método. Ajá. Además, lleva a regiones oscuras para atravesar, las cuales nos siguen faltando las señales indicadoras. La situación es tal, yo creo, que uno puede tranquilizar a los analistas. Por varias décadas su trabajo científico no corre peligro de mecanizarse y así perder interés. Ah, miren, es que en esto sí hay, me provocó ternura, pero también hay una gran verdad. Científico no es una ciencia estadística, queridas y queridos. Tiene su propia metodología, tiene su propio objeto de estudio.
Ujú. Hablamos de trabajo científico en el psicoanálisis cuando nos permitimos descubrir estructuras, descubrir mecanismos, describirlos también, descubrir y describir. Eso es algo muy bello. Voy a continuar, porque si no me quedo en el embeleso. En lo que sigue, comunico un resultado de la investigación analítica que sería muy importante si pudiera demostrarse su validez universal. Demostrarse esto también. Ciencia, hay que probar, hay que cuestionar, hay que saber qué hizo este caballero, Sigmund Freud, para saber cómo llegó a sus conclusiones y si esas conclusiones se sostienen, cuándo sí y cuándo no. Aquí dice validez universal, pero vamos a ver. Dice Freud, ¿por qué no pospongo la publicación hasta que una experiencia más rica me brinde esta prueba? Si se la puede producir. Porque en las condiciones de mi trabajo ha sobrevenido un cambio cuyas consecuencias no puedo desmentir. Yo no he contado entre, yo no me he contado entre quienes son incapaces de reservarse durante algún tiempo una novedad conjeturada a la espera de su corroboración o rectificación. Antes de publicar la interpretación de los sueños y fragmento de análisis de un caso de histeria, o el caso Dora, esperé, si no los 9 años que recomienda Horacio, entre 4 y 5 años. Pero, en esa época, veía por delante un tiempo de extensión ilimitada, The Oceans of Time, como dijo un amable poeta. Nota uno, pero ahorita la leo. Y el material me afluía con tanta abundancia que casi me abrumaban las nuevas experiencias. Oh, sí, he estado ahí. Por añadidura, era el único trabajador en un nuevo campo y mi reserva no significaba peligro alguno para mí, ni perjuicios o dificultades para otros. Ahora sí, nota número 1. No resulta no resulta claro cuál es el poeta citado. La referencia a Horacio es de Ars Poetica. Dice el texto. Ahora bien, todo eso ha cambiado. El tiempo que tengo ante mí es limitado. Ya no lo aprovecho completamente en el trabajo y por eso no son tan abundantes las oportunidades de hacer nuevas experiencias. Es que en serio, hay una cosa, queridas, queridos. Cuando uno despierta la realidad de lo inconsciente, en serio ves tantas cosas, entiendes tantas relaciones, que uno se siente muy abrumado, no por el psicoanálisis, sino por la perspectiva que te da de la realidad humana. Escribí mi libro, lo reviso y lo reviso, encuentro tantas cosas. Escribo y escribo, me dedico un texto, otro, leo. Puedo observar cosas en escritos médicos, psiquiátricos, psicológicos, psicoanalíticos y de leyes. Y me quedo con tantas ganas de escribir sobre tantas cosas. No me alcanzarían ni 3 vidas para poder plasmar lo que el psicoanálisis me ha mostrado. Pero bueno, ni modo. Finitos somos, queridas, queridos. Dice el texto, cada vez que creo ver algo nuevo, dudo si me es posible esperar su corroboración. Por otra parte, ya se agotó lo que se agita en la superficie. El resto debe recogerse de lo profundo con un laborioso empeño. Y por último, ya no estoy solo. Un grupo de diligentes colaboradores está dispuesto a sacar partido aún de lo inacabado, de lo discernido sin seguridad. Y puedo confiarles la parte del trabajo de que yo mismo me habría encargado en otras circunstancias. Ay, doctor Freud, híjole, es que en serio,
aquí es una mezcla de sentimientos. Por un lado, me emociona. Por otro lado, digo, diligentes colaboradores, entusiastas, creyentes en Freud y en su obra. Gente que encontró algo valioso en Sigmund Freud y en sus escritos. Voy a continuar con un nudo en la garganta. Por eso me siento con derecho, esta vez, a comunicar algo que urgentemente requiere prueba antes de que pueda discernirse su valor o disvalor. Así dice el texto, podemos entenderlo como su valor o la falta de aquel. Ajá. Cuando hemos indagado las primeras plasmaciones psíquicas de la vida sexual en el niño, en general tomamos por objeto al varoncito. Suponíamos que en el caso de la niña todo era semejante, aunque diverso de alguna manera. No quería aclarársenos el lugar del proceso de desarrollo en que se hallaría esa diversidad. La situación del complejo de Edipo es la primera estación que discernimos con seguridad en el varoncito. Nos resulta fácilmente inteligible porque en ella el niño retiene el mismo objeto al que ya en el periodo precedente, el de la lactancia y crianza, había investido con su libido todavía no genital. También el hecho de que vea al padre como un rival perturbador a quien querría eliminar y sustituir se deduce limpiamente de las constelaciones objetivas o real. Ya en otro lugar, expuesto que la actividad, perdón, he expuesto que la actitud o postura edípica del varoncito pertenece a la fase fálica y que se va al fundamento por la angustia de castración. Al fundamento, podemos decir a la base de la estructura psíquica. Angustia de castración, o sea, por el interés narcisista hacia los genitales. Es decir, eso es importante, muy importante para mí. Y no puedo concebir mi vida sin eso. Y después, sin duda, es fascinante cómo esto se manifiesta en la vida afectiva, en la vida de pareja de ciertos varones y también de ciertas mujeres. Sin ti no puedo vivir, por ejemplo. Interés narcisista. Ahorita está hablando Freud de los genitales, de los niños, de sus propios cuerpos, digámoslo así. Pero cómo la vida afectiva humana se transforma, se modifica, al menos en máscara. Dice el texto, ahora bien, hay una complicación que dificulta nuestro esclarecimiento. Aún en el varoncito, el complejo de Edipo es de sentido doble, activo y pasivo, en armonía con la disposición bisexual. Es decir, queridos, también fuimos pasivos. ¿Por qué? Porque tuvimos mamá. Y ella, esa mujer, mamá o abuela, la tía o la hermana, pero no en pocas ocasiones fuimos receptores del cuidado de una mujer, siendo nosotros completamente ineptos para la vida. Esto espero, queridos, que ustedes ya lo hayan corregido, es decir, eh, no sean ineptos, no se entreguen con esa naturalidad. Ajá. Por supuesto, es una recomendación que ustedes bien pueden ignorar, pero serán ustedes quienes asuman la consecuencia por eso, lo que hacen con, digamos, sus cuerpos y también las alternativas que estos cuerpos proponen y disponen. Dice el texto,
También él quiere sustituir a la madre como objeto de amor del padre. A esto lo designamos como actitud femenina, ojo, en el niño varón. Ajá. Nota número 3 nos dice, mismo texto, creo que era, ¿qué? ¿Cuál texto era? El de las notas. El sepultamiento del complejo de Edipo, es verdad. Ok, continuamos. En lo tocante a la prehistoria del complejo de Edipo, en el varoncito, falta mucho para que todo nos resulte claro. Hemos aprendido que hay en ella una identificación de naturaleza tierna con el padre, es decir, papi, te quiero mucho, quiero ser como tú. Ajá. De la que todavía está ausente el sentido de la rivalidad hacia la madre. Otro elemento de esta prehistoria es el quehacer masturbatorio con los genitales, es decir, de los niños, de las niñas para con ellos y ellas mismas. No estamos hablando aquí de un abuso sexual infantil, no es eso. No es tampoco, por ejemplo, que mamá o papá o los cuidadores, con todo cuidado, con mucho respeto por los niños o por las niñas, les laven sus genitales, les laven su colita, por ejemplo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de niños, niñas explorando su propio cuerpo, descubriendo posibilidades de interacción con ellos o con ellas mismas, solitos. Ajá. Dice el texto, siempre presente, en mi opinión, de Freud y también en la mía, es el onanismo de la primera infancia, cuya sofocación más o menos violenta por parte de las personas encargadas de la crianza activa el complejo de castración. Antes de continuar, quiero señalar otro descubrimiento de la exploración hecha de la obra de Sigmund Freud. La masturbación infantil y la masturbación adulta son diferentes en el sentido de su meta. La meta de la masturbación infantil es, por lo general, no el orgasmo como en la adulta. La meta de la masturbación infantil es simplemente la exploración del cuerpo y la obtención de placer. No se trata, como en la masturbación adulta, de ir escalando en la intensidad hasta llegar al orgasmo. Eso es, digamos, nuestra creación, nuestra actividad, nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra apropiación. Ajá. Sin embargo, el onanismo, la masturbación infantil, también vista desde la exploración tanto de casos como de la obra de Freud, es muy diferente. Marca una separación tajante de la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, digámoslo así, la búsqueda o la meta de esa actividad. Ujú. La actividad sexual infantil tiene como objeto la apropiación del cuerpo, la experimentación del cuerpo. Ajá. Eh, la actividad sexual adulta, por lo general, está sometida, está sujeta, depende enteramente de las condiciones que cada ser humano establece justamente en su propia historia, con esa apropiación desde la infancia hasta la adultez para llegar al orgasmo, por lo general. Ajá. Y esto hablando de la sexualidad desde el punto de vista general, porque si hablamos desde el punto de vista psicoanalítico, el orgasmo es desechable, el orgasmo es prescindible. Se tiene que reconocer entonces que la sexualidad humana no es la sexualidad adulta, sino es nuestra propia relación con el mundo a través del placer y del dolor. Y justamente a través de placer y dolor, ustedes y yo podemos alcanzar satisfacción, grados considerables de satisfacción, primero con nosotros mismos, con nuestra vida. Por ejemplo, estos videos me cuestan trabajo, demandan fuerza, demandan tiempo, pero la satisfacción de tener ya la mayor parte de la obra de Freud leída, estudiada, comentada, explicada, no la tiene mucha gente en el mundo.
No solo maestro, queridas, queridos. Transmisor. Un apasionado. Su servidor. Dice el texto. Y esto, por supuesto, me llena de orgullo, satisfacción y placer. También cierto dolor, le soy sincero, pero dice el texto, hablando del complejo de castración. No todo, queridas, queridos, no todo. Suponemos que este onanismo es dependiente del complejo de Edipo, es decir, niños que tienen tanto papel activo como pasivo piensan en papá y mamá, que puede papá ser activo o papá ser receptivo y mamá ser activa o mamá ser receptiva, pero no al respecto de el coito. No estamos hablando aquí tampoco de una relación incestuosa. Estamos hablando de niños explorando su cuerpo sin ninguna influencia externa, simplemente conociéndose, explorándose, diciéndose, este es mi ojito, este es mi manita, este es mi piernita, este soy yo. Poco a poco, todo el cuerpo. Me gusta esto, no me gusta esto, me gusta el calor, no me gusta el frío. Por ejemplo, quiero yo que mamá me cargue. Quiero yo jugar con papá. Quiero que papá juegue conmigo. Vamos a jugar fútbol. Vamos al parque. Vamos a correr. Llévame al columpio. Pum, pum, pum. Columpio. Ajá. Onanismo, es decir, exploración, dependiente del complejo de Edipo y significa la descarga de su excitación sexual. ¿Cómo me gustaría que en esta noche fría, yo de 4 años, estar durmiendo con mamá y papá? Durmiendo, por favor, no tuerzan ahí mis palabras. Ajá. Se trata justamente de una experiencia corporal, no genital. No nos queramos ver en la vida infantil. Ellos nos rebasan. Ellos son más poderosos que muchos adultos. Los niños tienen a su favor la novedad, tienen a su favor muchos otros factores que se vieron con claridad en los 3 ensayos. Tienen un poder increíble los niños y tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, esto puede o no significar que los niños se tocan pensando en papá y mamá. Puede y no. Puede ser y no puede ser. Es decir, la sexualidad humana es infinita en sus formas, en sus manifestaciones. Ahorita vamos a continuar con el texto. Seguramente vamos a regresar sobre ese punto. Pero no sabemos con seguridad si esa es desde el comienzo su referencia, o si más bien emerge espontáneamente como quehacer de órgano y solo más tarde queda anudado al complejo de Edipo. Es decir, primero me toco y luego como que estoy pensando en papá o mamá, sobre si duermo con ellos, sobre si me baño con ellos, sobre si me bañan, sobre si me ponen talco, me dan de comer, me llevan al parque, etcétera, etcétera. Experiencias que a mí me dan placer. Ajá. Jugar, correr, simplemente estar en el mismo cuarto y que ellos ni me ven, ni me dirigen la palabra, pero yo los escucho. Me siento tan seguro, me siento tan contento y feliz. Ajá. Experiencias de niños, infantes, no de monstruos. Ujú. Dice el texto. Esta última posibilidad es, con mucho, la más verosímil, es decir, la más posible, la más creíble, la más probable. También sigue siendo dudoso el papel de la enuresis, es decir, hacerse pipí, y su deshabituación por obra de la educación. Esto, digamos, como lo voy a dejar ahí sin comentario. Preferimos esta síntesis simple.
El hecho de que el niño siga mojándose en la cama, eneuresis, sería el resultado del onanismo. Y el varoncito apreciaría su sofocación como una inhibición de la actividad genital y, por tanto, en el sentido de una amenaza de castración. Nota número 4. Ah, mismo texto. Ya ni me acuerdo cuál era, pero tenemos un montón de textos en la... A ver, a ver. Ah, sepultamiento del complejo de Edipo. Creo que está en este mismo tomo, ¿eh? Creo que fue 2, 3 textos antes que este. Continuamos. Pero está por verse si esa fórmula es cierta en todos los casos. Sobre la neuresis. Ajá. Lo vamos a dejar aquí. 1, 2, 3. Vamos a avanzar. Ujú. Finalmente, el análisis nos permite vislumbrar u observar que acaso la acción de espiar con las orejas el coito de los progenitores a edad muy temprana dé lugar, permita, nos encamine como niños a la primera excitación sexual, es decir, qué emoción. Y sin duda, yéndonos a experimentar esa parte de nuestra propia vida, ese contacto con eso que, digamos, nos acerca a lo prohibido, pero dentro de cada una de nuestras historias. Ujú. Y por los efectos que trae con posterioridad de esta palabra alemana, pase a ser el punto de partida para todo el desarrollo sexual. El onanismo, así como las dos actitudes del complejo de Edipo, se anudarían después a esa impresión, subsiguientemente interpretada, es decir, notada gracias única y exclusivamente por el psicoanálisis. Empero no podemos suponer que esas observaciones del coito constituyan un suceso regular, ¿es verdad? Y en este punto nos topamos con el problema de las, entre comillas, fantasías primordiales. Nota número 5. Véase el análisis del hombre de los lobos, consideraciones contenidas. Se los dejo también en la descripción. Y la 23ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. ¿Saben qué? Yo pensé en Tótem y Tabú como fantasías primordiales, pero tal vez yo sea quien esté errando. Dice el texto, es mucho pues lo que permanece inexplicado respecto de la prehistoria del complejo de Edipo, incluso en el varoncito, y todavía está sujeto a examen si ha de suponerse siempre el mismo proceso, claro. Y, perdón, o si son estadios previos muy diferentes entre sí los que constituyen en idéntica, los que confluyen, perdón, los que se unen en idéntica situación final, hablando, digamos, de las experiencias infantiles en los chicos, ajá, en los varoncitos. Eh, mm, Me hizo pensar situación final, pues justamente la vida adulta, ¿no? Lo que como adultos presumimos que es nuestra vida amorosa. Ah, agüita. Continuamos. A más de los problemas del complejo de Edipo en el varón, el de la niña pequeña esconde otro. Inicialmente la madre fue para ambos el primer objeto, y no nos asombra que el varón lo retenga para el complejo de Edipo. Pero, ¿cómo llega la niña a resignarlo y a tomar a cambio el padre por objeto? Persiguiendo este problema, he podido hacer algunas comprobaciones que acaso echen luz justamente sobre la prehistoria de la relación edípica en la niñita. Todo analista ha tomado conocimiento de mujeres que perseveran con particular intensidad y tenacidad en su ligazón padre, es decir, su cariño, su atención, la importancia en la vida de ellas de la figura del padre. Ujú. Y en el deseo de tener un hijo de él, en que esta fantasía culmina. Voy a dejar el texto así.
Fuerte, pero cierto. Es que, queridas, ¿cómo decirlo? Que hay veces, y esto lo he visto muchas veces en mi clínica. Ok, qué horrible eso del incesto, pero se consiguen a uno físicamente idéntico, con el mismo nombre, o que al menos les inspira un poquito al papá o al hermano. Uh, sí, es verdad. Al menos en México, el incesto es un delito. Ajá. Pero la construcción del objeto, queridas, queridos, las posibilidades infinitas de interacción por el lazo social, por la reconstrucción de nuestro inconsciente, digámoslo así, por nuestro contacto con otros seres humanos. Uf, entonces, esto que estoy subrayando en el texto, aunque parezca aberrante, es en realidad motivo. ¿Qué digo motivo? Es la base de toda la estructura social y sin duda de muchas tragedias también en el terreno amoroso, porque ustedes creen que como hombres no nos escapamos de esas ligazones ya no con el padre, sino con la madre. Bueno, la madre, padre ahí depende mucho de la historia de cada uno de nosotros, queridas y queridos. Dice el texto. Hay buenas razones para suponer que esta fantasía de deseo fue también la fuerza pulsional de su onanismo infantil, y uno fácilmente recibe la impresión de hallarse frente a un hecho elemental, no susceptible de ulterior resolución, de la vida sexual infantil. Pero precisamente un análisis de estos casos, llevado más a fondo, muestra algo diverso, que el complejo de Edipo tiene en ellos una larga prehistoria y es, por así decir, una formación secundaria. Oh, continúo, ya me emocioné. Según puntualiza el viejo pediatra Linder, el niño descubre la zona genital dispensadora de placer, pene o clítoris, durante el mamar, es decir, el chupeteo, con fruición, el amamantamiento. Ajá. Nota número 6, véase los tres ensayos. Ok. Continuamos. No quiero entrar a considerar si el niño efectivamente toma esta fuente de placer recién ganada como sustituto del pezón materno que perdió hace poco. Posteriores fantasías como la felación, el sexo oral, ajá, quizás apunten en esa dirección. Quizás. Esto, por supuesto, hay que indagar. Imagínense llegar a ese nivel de profundidad y a veces, queridas, queridos, se den la primera sesión así, ¡pum! No sé por qué le estoy contando esto, doctor, pero vámonos y se van con todo, queridas, queridos. Eso ocurre. Y esto, para esto, por supuesto, hay que estar preparados. Ajá. Para poder recibir este tipo de contenido y, por supuesto, manejarlo con eticidad, con recibiéndolo desde la posición, ¿cómo decirlo?, requerida para no ser un juicio moral. Ujú. De esa clase de elaboraciones, de esa clase de contactos, no del sujeto con nosotros, del sujeto consigo mismo, con su mundo, con sus representaciones, con su realidad. Ujú. Continúa el texto. En suma, la zona genital es descubierta en algún momento y no parece justificado atribuir un contenido psíquico a los primeros quehaceres
del niño con ella, con la zona genital. Ajá. Ahora bien, el paso siguiente en la fase fálica, que así ha comenzado, no es el alcance de este onanismo, con las investiduras de objeto del complejo de Edipo, sino un descubrimiento grávido, es decir, con muchas consecuencias, circunscrito o limitado a la niña pequeña. Ella nota al pene de un hermano o compañerito de juegos, pene bien visible y de notable tamaño, al menos para ella. Ajá. Y al punto lo discierne como el correspondiente superior de su propio órgano, pequeño y escondido. A partir de ahí cae víctima de la envidia del pene. He aquí una interesante oposición en la conducta de ambos sexos. En el caso análogo, cuando el varoncito ve por primera vez la región genital de la niña, se muestra irresoluto, poco interesado al principio. No ve nada o desmiente, es decir, no lo cree. Desmiente su percepción, la deslíe. Esa palabra no me gustó, deslíe. Eh, ¿Cómo decirlo? Esto de desmentir, es decir, no, me equivoqué, seguramente hay algo ahí, pero no lo vi. Ujú. Busca subterfugios para hacerla acordar con su expectativa. Por ejemplo, eh, vi que mi hermanita tenía una cosa más chiquita que la mía. Le va a crecer, ¿verdad? Dichos, me parece que fueron del pequeño Hans, ajá, un paciente de Sigmund Freud. Ah, nota número 7. Véase, una nota agregada por mí, por James Strachey, al texto La organización genital infantil, que también encontrarán en la descripción. A ver, solo más tarde, después que cobró influencia sobre él una amenaza de castración, aquella observación se le volverá importante o significativa. Le va a significar algo a él. Su recuerdo o renovación mueve en él una temible tormenta afectiva y lo somete a la creencia en la efectividad de la amenaza de castración, que hasta entonces había echado a risa, es decir, le había provocado un ridículo a él. No la creía, la tomaba por una amenaza sin fundamento, pero cuando ve el cuerpo femenino, generalmente de una niña, eh, aunque también puede ser de mamá, entonces el varoncito cree y tiene un miedo terrible por esa clase de consecuencias y busca entonces ser un niño bueno, que ya no sea castigado. Ajá. Bueno, esto en ciertas resoluciones. Dice el texto, dos reacciones resultan de ese encuentro. Dos reacciones que pueden fijarse y luego por separado o reunidas o bien conjugadas con otros factores, determinan duramente su relación con la mujer. Es decir, aquí hay un universo también de posibilidades. Horror frente a la criatura mutilada, es decir, es que no es misoginia, sería una misofobia ahí. Un miedo a la mujer, al cuerpo femenino que literalmente lleva a muchos de estos chicos a más bien buscar el amor por parte de otros chicos. Ajá. O menosprecio triunfalista hacia ella, es verdad, esta es otra alternativa. Es como pobrecita, yo seré eh, tu sacrificio, por decirlo de una manera. Hombres que basan su afecto a la mujer en un desprecio escondido, ajá, en un menosprecio. Ajá. Dice el texto, pero estos desarrollos pertenecen al futuro, es decir, de los niños se manifiestan ya en adultos, si bien a uno no muy remoto. Ah, mira, entonces desde la juventud, desde la adolescencia podríamos decir. Nada de esto ocurre a la niña pequeña. En el acto se forma su juicio y su decisión. ¿Ha visto eso? Es decir, no lo desmiente, no se inventa fantasías para decir, él tiene algo y yo no. Ajá.
Sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. Ujú. Nota número 8. Esta nota es de Sigmund Freud. Esta es la oportunidad de rectificar una afirmación que hice años atrás. Opinaba que el interés sexual del niño no se despierta como el del adolescente, por la diferencia entre los sexos, sino que lo aviva el problema de saber de dónde vienen los niños. Ahora veo que esto sin duda no es válido, al menos para la niña. En el caso del varoncito, será así unas veces, pero otras podrá suceder de otro modo. O bien, en ambos sexos serán las ocasiones causales de la vida las que habrían de decidir sobre ello. Es decir, las posibilidades, repito, son infinitas. Por supuesto, una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que queremos. Dice el texto. Esto es de Strachey, del compilador. La afirmación que se menciona al comienzo de la nota aparece en más de un lugar. Por ejemplo, en el texto sobre las teorías sexuales infantiles que les dejo en la descripción, en el historial clínico del pequeño Hans también en la descripción, en un pasaje agregado a los 3 ensayos, ya lo habíamos citado. Sin embargo, Freud había adoptado la posición opuesta, la que defiende aquí, en un trabajo anterior a todos ellos, el esclarecimiento sexual del niño. Ese texto me gustó. Es un texto bello, porque es que les digo, el psicoanálisis también permite eso, acercarnos nosotros a nuestra propia infancia y sacar motivos por los cuales sostener la vida propia, sin duda. Una frase un tanto narcisista la mía, pero también, queridas, queridos, no menosprecien el poder de su propia infancia. Ah, caray, nota 8. Aquí está la nota 9, pero voy a leer al menos de corrido hasta aquí, hasta aquí. En este lugar se separa el llamado complejo de masculinidad. Complejo de masculinidad. Blah. En este lugar se bifurca, se observa, se separa, se identifica el llamado complejo de masculinidad de la mujer, que eventualmente, si no logra superarlo pronto, puede deparar grandes dificultades al prefigurado desarrollo hacia la feminidad. Ajá. Nota número 9, y ahí un breve comentario. Expresión acuñada aparentemente por Van Ophuijsen. Ophuijsen, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Que Freud ya había empleado en el texto Pegan a un niño, también lo encontrarán en la descripción. Véase también el sepultamiento del complejo de Edipo. Ok, sin duda, esto puede causar molestia, revuelo en 2023, 2024, por la influencia de la teoría de género. Ajá. ¿Qué es una mujer? Es posible que la pregunta sea distinta a ¿qué es lo femenino? Ujú. Incluso un varón heterosexual, un varón que no tiene, no tuvo y no tendrá inclinaciones homosexuales, puede ser femenino. Y sin duda también, no solo hablamos de una característica, digámoslo así, en el ser, en la actuación, un rasgo de la persona, puede ser femenino, puede también ser masculino, y esto independientemente del sexo. Ajá. Entonces, aquí, esto podría, repito, causar molestia, porque parecería que Freud está diciendo todas las mujeres tienen que ser femeninas, lo cual yo, al menos esta reformulación, la pondría en duda. Ajá. Dificultades de la mujer en alcanzar lo femenino. ¿Qué es eso? Lo femenino es pasividad única y exclusivamente. Ajá. Y sin duda,
una dificultad, digamos, atribuible a un complejo de masculinidad de la mujer sería per se mala en sí misma, per se en sí misma, sería mala en sí misma, sería negativa para ella. No podría una mujer con un complejo de masculinidad ser feliz con ella misma, que los demás, las demás a su alrededor también sean feliz con ella, siendo, por ejemplo, una mujer muy activa, muy impositiva, así hasta grados elevados. Ujú. Ahí es donde la plasticidad, no solo de la sexualidad humana, sino de el lazo social, puede, digamos, ayudarnos a comprender las limitaciones también contenidas ahorita en la obra de Freud al respecto de estas dificultades sobre la noción de salud mental. Es decir, queridas, queridos, ustedes y yo amamos. Ajá. Y a veces quien nosotros queremos puede ser una persona muy pasiva o muy activa. Ujú. Por eso los queremos, las queremos. Entonces, grandes dificultades hacia el desarrollo de su feminidad es también algo que, digamos, marca mi lectura de la elaboración de Freud. Ajá. Vamos a continuar con el texto. La esperanza de recibir alguna vez, a pesar de todo, un pene, igualándose así al varón, puede conservarse hasta épocas inverosímilmente tardías y convertirse en motivo de extrañas acciones, de otro modo incomprensibles. O bien, sobreviene el proceso que me gustaría designar desmentida, que en la vida anímica infantil no es raro ni muy peligroso, pero que en el adulto llevaría a una psicosis. Antes de continuar, estaba aquí la nota 10 al respecto de la palabra desmentida. Véase, para un proceso análogo en el varón, véase el texto, la organización genital infantil. Ok, desmentida, que en la infancia no es peligroso ni es raro, pero que en la adultez es como una psicosis o llevaría a una psicosis. La niñita se rehúsa a aceptar el hecho de su castración. Se afirma y se acaricia la convicción de que empero posee un pene y se ve compelida a comportarse en lo sucesivo como si fuera un varón. Es decir, imponemos esto también. ¿En serio? Es, es curioso cómo se manifiesta no en los niños, no en las niñas, sino en los adultos. Mm. Se manifiesta también mucho en la vida afectiva, en la vida, digamos, la interacción social, eh, los límites. ¿Somos pareja o no somos pareja? Es que sí, pero no. Es complicado. Ajá. Desmentida. Y es como, no somos pareja y me sigues buscando. No somos pareja y me sigues tocando. No somos pareja y me tienes que estar diciendo y haciendo eso. ¿Por qué? ¿Somos o no somos? No. Bueno, si no somos, entonces no me toques. Por ejemplo. Ajá. Y esta clase, digamos, de límites contundentes y claros, justamente, no tanto que el enojarse, la ira sea una manifestación de psicosis, pero es una aproximación. Digamos, una psicosis podríamos compararla no solo desde el lado de la alucinación, sino de una intensidad fortísima, muy intensa, un afecto muy intenso. Ujú. Dice el texto. Las consecuencias psíquicas de la envidia del pene, en la medida en que ella no se agota en la formación reactiva del complejo de masculinidad, son múltiples y de vasto alcance. Con la admisión de su herida narcisista, se establece en la mujer como cicatriz, por así decir, un sentimiento de inferioridad. Nota número 11. Véase más allá del principio de placer. Ajá. Les dejo todo en la descripción. Si quieren la página 20, dentro de la descripción de cada video está
qué página ocupa el texto que leí y que compartí. Superado el sentimiento de inferioridad. A ver, otra vez. Superado el primer intento de explicar su falta de pene como castigo personal y tras aprender, es decir, capturar, hacerse de la universalidad de ese carácter sexual, habiendo comprendido que a las mujeres les falta el pene, no tienen pene, empieza a compartir el menosprecio del varón por ese sexo mutilado en un punto decisivo. Y al menos en este juicio, se mantiene en paridad con el varón. Nota número 12. Ya en mi primer pronunciamiento crítico contenido en el texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, también en la descripción, ya me cansé de decir eso, reconocí que este es el núcleo de la verdad de la doctrina de Adler, quien no tiene reparo alguno en explicar el universo íntegro a partir de este único punto, es decir, inferioridad de órgano, protesta masculina, apartamiento de la línea femenina, y luego se ufana en haber arrebatado a la sexualidad su importancia, en favor del afán de poder. Entonces, el único órgano inferior, entre comillas, que merece inequívocamente ese nombre sería el clítoris. Por otro lado, nos enteramos de que ciertos analistas se vanaglorian de no haber percibido nada acerca de la existencia de un complejo de castración a pesar de su empeño de décadas. Hay que inclinarse reverente ante la magnitud de esta hazaña. Ya lo vi, sarcástico, doctor Freud. Por más que solo sea por más que solo lo sea negativa. Una proeza en el descuido y el desconocimiento. Una proeza, fíjense eso. Ahí está. Las doctrinas dan por resultado un interesante par de opuestos. Aquí, ninguna huella de un complejo de castración. Allí, nada más que consecuencias de él. Miren. Regresamos al texto. Aunque la envidia del pene haya renunciado a su objeto genuino, no cesa de existir. Pervive en el rasgo de carácter de los celos, con leve desplazamiento. Es verdad que los celos no son exclusivos de uno solo de los sexos y se asientan en una base más amplia, pero yo creo, no obstante, que desempeñan un papel mucho mayor en la vida anímica de la mujer porque reciben un enorme refuerzo desde la fuente de la envidia del pene. Desviada. La envidia desviada, es decir, alterada en su curso, apropiándose de otros símbolos, otros caminos. Aún antes de reparar en esta derivación de los celos, yo había construido una primera fase para la fantasía onanista. Pegan a un niño. Esta fantasía, es decir, la fantasía que despierta el interés de muchos niños. Tan frecuente en la niña. En esta fase significa que otro niño, de quien se tienen celos como rival, debe, repito, enfatizo, el niño malo tiene que ser castigado. Golpeado, dice el texto. Pero es que hay, nuevamente, posibilidades infinitas. Nota número 13. Ok, gracias, Strachi. Bye. Esta fantasía parece una herencia, un relicto del periodo fálico de la niña. La curiosa rigidez que me llamó la atención en la fórmula monótona, le pegan a un niño, y esto como fantasía, no como un acto real, probablemente admita toda una interpretación particular. El niño golpeado, acariciado en ella, no puede ser otro en el fondo que el clítoris mismo. De suerte que el enunciado contiene, en su estrato más profundo, la confesión de la masturbación que desde el comienzo de la fase fálica hasta épocas más tardías se anuda al contenido de la fórmula. Aquí, queridas, queridos, es tan complicado como sencillo. El cuerpo es el primer campo del símbolo, y esto no me estoy apoyando en Lacan, sino en mi propia lectura de Freud.
No hay símbolo sin cuerpo. El cuerpo, la sexualidad, el contacto que tenemos con nosotros mismos desde muy temprana infancia nos permite ir construyendo un orden espacio-temporal que se convierte en un orden abstracto, es decir, a través de la exploración de nuestro propio cuerpo adquirimos tanto límites como forma y esa misma formulación, esa misma estructura permite sostener el lenguaje a partir de que yo puedo decir yo, por ejemplo, y ustedes, ustedes. O puedo decir yo y tú. Y ustedes también. Tú y yo. Ajá. Continuamos, dice el texto. Una tercera consecuencia de la envidia del pene parece ser el aflojamiento de los vínculos tiernos con el objeto madre. Es decir, como que ya no quiero tanto a mamá. Ya mejor me separo tantito de ella. La concatenación no se comprende muy bien, pero uno se convence de que al final la madre, que echó al mundo a la niña con una dotación tan insuficiente, qué malvada mamá, es responsabilizada por esa falta de pene. El curso histórico suele ser este. Tras el descubrimiento de la desventaja en los genitales, pronto afloran celos hacia otro niño a quien la madre supuestamente ama más, con lo cual se adquiere una motivación para desasirse, separarse, aminorar, cancelar incluso la ligazón madre. Armoniza muy bien con ello que ese niño preferido por la madre pase a ser el primer objeto de la fantasía, pégale mamá, es un niño malo, que desemboca en masturbación infantil, por supuesto. Hay otro sorprendente efecto de la envidia del pene. Se me congestionó la nariz. Hay otro sorprendente efecto de la envidia del pene o del descubrimiento de la inferioridad del clítoris, inferioridad anatómica, por supuesto. Cuando leí eso de inferioridad dije, es que no es, y esto es importante también notarlo, no es tanto la opinión de Freud como sus observaciones, queridas, queridos. Podríamos decir, es que Freud es un misógino, pero no. Se trata de observar a los niños, a las niñas, escucharlos. De eso trata este texto. No es Freud teorizando, es Freud registrando sus observaciones, destacadas, por supuesto. Por ejemplo, en este texto pegan a un niño. No es que Freud se haya dedicado a pegarle a sus hijos, sino más bien a escuchar a sus pacientes. Cuénteme usted al respecto esta fantasía, esta frase, esto que puede ser incluso que se presente en su caso de determinada manera. Usted tiene la necesidad de siempre llegar tarde al trabajo. ¿Por qué? Pum, 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 asociaciones. Y viene todo tras unas primeras palabras. Repito, hay otro sorprendente efecto de la envidia del pene o del descubrimiento de la inferioridad del clítoris, que es sin duda el más importante de todos. A menudo yo había tenido antes la impresión de que, en general, la mujer soporta peor la masturbación que el varón. Suele revolverse contra ella y no es capaz de utilizarla en las mismas circunstancias en que el varón habría recurrido sin vacilar a ese expediente, es decir, a esa actividad. Es decir, y fíjense, aquí el doctor Freud está señalando la utilidad, la función que desempeña en ciertos varones la masturbación. Es decir, hay alivio. En ciertos, no en todos. Por supuesto, esto depende de cada uno, queridas y queridos. No en todos la masturbación lleva a la culpa, por ejemplo. Dice el texto, entonces, esta diferencia es mujeres
en contra de su propia masturbación. La experiencia mostraría incontables excepciones a esta tesis, si se la quisiera estatuir como regla. Es decir, algunos casos, no todas las mujeres. Es que las relaciones de los individuos de ambos sexos son mezcla de rasgos masculinos y femeninos. No obstante, sigue pareciendo que la naturaleza de la mujer está más alejada de la masturbación y para resolver el problema supuesto se podría aducir esta ponderación de las cosas. Al menos la masturbación en el clítoris sería una práctica masculina y el despliegue de la feminidad tendría por condición la remoción de la sexualidad clitoridea, es decir, sobre el clítoris, alrededor del clítoris. Ajá. Nota 14. En la primera edición de los 3 ensayos de teoría sexual aparecería una referencia a la masturbación clitoridea. En sus contribuciones para un debate sobre el onanismo, también en la descripción, Freud lamentó la falta de información existente en cuanto a la masturbación femenina. Eso es verdad. Eso lo hizo Freud, pero ahorita estamos viendo en parte por qué. Los análisis de la prehistoria fálica me han enseñado que en la niña sobreviene pronto, tras los indicios de la envidia del pene, una intensa contracorriente opuesta al onanismo, que no puede reconducirse exclusivamente al influjo pedagógico, es decir, las enseñanzas de las personas encargadas de la crianza. Esta moción, esta inclinación, este deseo, es manifiestamente un preanuncio de aquella oleada represiva que en la época de la pubertad eliminará en una gran parte de la sexualidad masculina para dejar espacio al desarrollo de la feminidad. Muy bien puede ocurrir que esta primera oposición al quehacer autoerótico no logre su meta, es decir, yo no sé por qué, pero termino masturbando. Por ejemplo, yo ya no quiero, pero lo hago. Una lucha fracasada. Neurosis obsesiva. Pero, dice el texto, es lo que en efecto había sucedido en los casos analizados por mí. El conflicto prosiguió entonces y la niña hizo en ese momento, así como más tarde, todo lo posible para liberarse de la compulsión al onanismo. A eso me refiero con no quiero, pero lo hago. Compulsión. Es la palabra que usa Freud para señalar ese fenómeno. Muchas exteriorizaciones posteriores de la vida sexual en la mujer permanecerían incomprensibles si no se discerniera este intenso motivo. No puedo explicarme esta sublevación o esta oposición de la niña pequeña contra el onanismo fálico, si no es mediante el supuesto de que algún factor concurre, le vuelve acervo el placer que le dispensaría esa práctica. Ay, qué feo español. Bueno, a mí no me gusta este español. Este castellano, no sé cómo llamarlo. Acervo. Entiendo que la palabra acervo quiere decir más bien como eh, un placer desagradable. Fíjense, paradojas. Acervo. Áspero al gusto. Cruel, rígido, desapacible. Cruel, riguroso. Pues sí, un placer feo. ¿Acaso no haga falta buscar muy lejos ese factor? Podría ser la afrenta narcisista enlazada con la envidia del pene. El aviso de que a pesar de todo lo que... Aquí sí, fíjense, esto es, podría ser, esto sí ya es una construcción de Freud. El aviso de que a pesar de todo no puede habérselas en este punto con el varón y sería mejor abandonar la competencia con él.
De esa manera, el conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos esfuerza a la niña pequeña a apartarse de la masculinidad y del onanismo masculino, es decir, fíjense, el onanismo centrado en el clítoris. Ajá. Y es que con esto pongo en evidencia cómo Freud no comete un error, está usando el lenguaje, se apoya en las palabras onanismo masculino para señalar a una niña completamente centrada en su clítoris. Ajá. Y a encaminarse por nuevas vías que llevan al despliegue de la feminidad. Hasta ese momento no estuvo en juego el complejo de Edipo, ni había desempeñado papel alguno. Pero ahora la libido de la niña se desliza, solo cabe decir, a lo largo de la ecuación simbólica prefigurada pene igual a hijo, a una nueva posición. Resigna el deseo del pene para reemplazarlo por el deseo de un hijo y, se destaca, con este propósito toma al padre como objeto de amor. Nota 15. Veas el sepultamiento del complejo de Edipo. Gracias, Strachey, maldita sea. La madre pasa a ser objeto de los celos y la niña deviene una pequeña mujer. Me es lícito creer, y es que, fíjense, es que ese es el punto. ¡Ah! Por esto es genial. No es una cuestión de rituales, no es una cuestión de construcciones sociales, de asignaciones de roles. Es respetar, es reconocer el deseo de un niño de ser hombre y el deseo de una niña de ser mujer, conforme la propia vida les ha enseñado a ellos, no conforme las teorías o la sociedad diga lo que es un hombre o una mujer. ¿Acaso no puede un niño admirar a su madre en un sentido personal, en un sentido humano, en un sentido de logro? No puede una mujer ser mejor social y económicamente que un varón, y no puede un niño querer esa posición y imitarla, porque es su madre, no tiene que ser varón, no, no es cierto, eso es falso. No es, digamos, eh, la educación lo que conforma la identidad, es el deseo infantil. Y con deseo me refiero, yo quiero ser como tú, papá o mamá. No me importa si soy varón, no me importa si soy un niño. Puedo yo admirar cómo mi madre tiene poder, más que mi padre. Por ejemplo, o al revés, una niña admirando a su padre, pero no desde el punto de vista de quiero tener un hijo contigo, sino quiero ser como tú. Que esto, de hecho, eh, no es que no lo mencione el texto. Esto, de hecho, ahorita que lo pienso, quiero ser como tú, papá, de parte de una, de parte de una niñita, de parte de una pequeñita hacia su padre. Quiero ser como mi papá. Digo, como niños es típico, pero como niñas casi nunca lo he escuchado. Las niñas quieren a su papá, demandan a su papá, lo celan fuertemente, pero no, no le dicen quiero ser como tú. Y es algo que sí he visto mucho de las niñas hacia su mamá. Ahorita voy a regresar al texto, porque ya me estoy cansando. Si me es lícito creer en comprobaciones analíticas aisladas, en esta nueva situación que puede llegar a tener sensaciones corporales que han de apreciarse como un prematuro despertar del aparato genital femenino, y si después esta ligazón padre tiene que resignarse por mal lograda, es decir, la niña no obtuvo un hijo,
Es que eso es lo que me llama la atención. La resolución del complejo de Edipo, el sepultamiento, pero también la identificación, la apropiación. Ah, voy a continuar. Puede atrincherarse la niña por una ligazón malograda en una identificación padre, mira, con la cual la niña regresa al complejo de masculinidad, claro, y se fija eventualmente a él. Oh, me vino a la mente como un flachazo. Chicas que he conocido, no una, muchas, así, que son básicamente la copia de su papá. Ahorita que lo recuerdo, es cierto, al menos una de ellas, fíjense, en mi experiencia, una de ellas sí decía, mi papá es el mejor hombre que he conocido. Ajá. La otra decía exactamente lo contrario. Odio a ese asqueroso remedo de varón, el peor hombre del mundo, pero en esa intensidad, queridos, queridas, en esa intensidad, y curiosamente se llamaba como yo, pero ella no fue mi paciente, fue una estimada amiga hasta que ya no lo fue. Dice el texto, ya he dicho lo esencial que tenía para decir, y aquí me detengo para echar una ojeada panorámica sobre los resultados. Hemos obtenido una intelección sobre la prehistoria del complejo de Edipo en la niña. Antes de continuar, esto, queridas, queridos, la estructura, no solo el discurso, no solo lo que nosotros hemos sentido y vivido a partir de este texto. A esto se le puede llamar ciencia de acuerdo a la aproximación del doctor Freud, no tanto a la estadística, sin duda, eh, al conocimiento de su época y sin duda también a la práctica que estableció, discursiva con sus pacientes, hombres y mujeres, grandes y chicos. Ajá. Dice el texto, lo que pueda corresponderle en el varón es bastante desconocido. En la niña, el complejo de Edipo es una formación secundaria. Las repercusiones del complejo de castración le preceden y lo preparan. En cuanto al nexo entre complejo de Edipo y complejo de castración, se establece una oposición fundamental entre los dos sexos, mientras que el complejo de Edipo del varón se va al fundamento debido al complejo de castración, es decir, un miedo terrible, el de la niña es posibilitado e introducido por este último, por el complejo de castración, es decir, la demanda, porque él tiene y yo no. Ajá. Nota 16. Que también puede ser porque ella tiene y yo no. Véase el sepultamiento del complejo de Edipo, entiendo. Ajá. Dice el texto, esta contradicción se esclarece si se reflexiona en que el complejo de castración produce en cada caso efectos en el sentido de su contenido, inhibidores y limitadores de la masculinidad y promotores de la feminidad. La diferencia entre varón y mujer en cuanto a esta pieza del desarrollo sexual, es una comprensible consecuencia de la diversidad anatómica de los genitales y de la situación psíquica enlazada con ella. Corresponde al distingo entre castración consumada y mera amenaza de castración. Entonces, nuestro resultado es en el fondo algo trivial que ha podido preverse. Bello, doctor Freud. En cambio, el complejo de Edipo es algo tan sustantivo que no puede dejar de producir consecuencias, cualquiera que sea el modo en que se caiga en él o se salga de él. Y, y en el varón, según lo expuse en la publicación que acabo de citar, El sepultamiento del complejo de Edipo,
y que sigo en general en estas páginas, el complejo no es simplemente reprimido, zozobra formalmente bajo el choque de la amenaza de castración. Sus investiduras libidinosas son resignadas, desexualizadas. Oh, mira, me borro. Y en parte sublimadas. Sus objetos son incorporados al yo, donde forman el núcleo del superyo y prestan a esta neoformación sus propiedades características. Es decir, el superyo es aquello que nos da miedito. Aquello que, bueno, miedito por decirlo de una manera, es un pavor fundamental. Es el horror que nos da forma. Ajá, la amenaza de castración. En el caso normal, mejor dicho, en el caso ideal, gracias doctor, ya no subsiste tampoco en lo inconsciente ningún complejo de Edipo. El superyo ha devenido su heredero, puesto que el pene, en el sentido de Ferenczi, debe su investidura narcisista extraordinariamente alta a su significación o importancia orgánica para la supervivencia de la especie. Se puede concebir, es decir, pensar la catástrofe del complejo de Edipo, el extrañamiento del incesto, la institución de la conciencia moral y la moral y de la moral misma, como un triunfo de la generación sobre el individuo. Punto de vista interesante este, si se reflexiona en que la neurosis estriba, se apoya en una renuencia del yo frente a la exigencia de la de la función sexual. Repito, maldita sea, ya me cansé. Creo que estamos a una página, ¿no? A ver, chucu, 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 chu. Sí. Una página, queridas, queridos. Si se reflexiona en que la neurosis se apoya en una renuencia, en una dificultad del yo frente a la exigencia de la función sexual, es decir, o nos amamos a nosotros mismos o buscamos un objeto de amor. Y a veces amar implica ceder la energía destinada para uno mismo. Pero, dice el texto, el abandono del punto de mira de la psicología individual no nos lleva a esclarecer de entrada esos enredados vínculos. En la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo. La castración ya ha producido antes su efecto y consistió en esforzar a la niña a la situación del complejo de Edipo. Es decir, si yo no tengo, tú me darás. Pero este último escapa al destino que le está deparado en el varón. Puede ser abandonado poco a poco, tramitado por represión, o sus efectos, penetrar mucho en la vida anímica que es normal para la mujer. Uno titubea en decirlo, pero no es posible defenderse de la idea de que el nivel de lo éticamente normal es otro en el caso de la mujer. El superyo nunca deviene tan implacable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como lo exigimos en el caso del varón. Es decir, si ya no tengo que perder, ¿de qué me puedes amenazar? No tengo nada que perder. Dicho, por ejemplo, en Joker, al final de la entrevista. No tengo nada que perder. Este soy yo. Haz lo que quieras. Poder, queridas, queridos, y es un poder típicamente femenino. Rasgos de carácter que la crítica ha enrostrado desde siempre a la mujer, que muestra un sentimiento de justicia menos acendrado que el varón y menor inclinación a someterse a las grandes necesidades de la vida.
que con mayor frecuencia se deja guiar en sus decisiones por sentimientos tiernos u hostiles. Estarían ampliamente fundamentados en la modificación de la formación super-yo que inferimos en las líneas anteriores. Y esto, por supuesto, queridas, queridos, lo que he dicho acerca de la mujer y lo que estamos viendo, recuerden eso, está la mujer, está lo femenino. Puede ser que una mujer no sea femenina y no quiera ser femenina. Puede ser que haya varones femeninos y sean completamente heterosexuales. Y de igual manera, varones homosexuales masculinos. Una cosa no determina la otra. Vamos a continuar, ¿vale? En tales juicios no nos dejaremos extraviar por las objeciones o críticas de las feministas, que quieren imponernos una total igualdad, igualación e idéntica apreciación de ambos sexos. Pero sí concederemos de buen grado que también la mayoría de los varones se quedan muy a la saga del ideal masculino y que todos los individuos humanos, lo enfatizo yo, a consecuencia de su disposición constitucional bisexual, y de la herencia cruzada reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y la feminidad puras, la masculinidad en sí y la feminidad en sí, siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto, no definido. Me inclino a conceder valor a las elucidaciones aquí presentadas acerca de las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Pero sé que esta apreciación solo puede sustentarse si los descubrimientos hechos en apenas un puñado de casos se corroboran universalmente y demuestran ser típicos. De lo contrario, no serían más que una contribución al conocimiento de los múltiples caminos que sigue el desarrollo de la vida sexual. En los valiosos y ricos trabajos de Abraham Horney y Ellen Dosch sobre el complejo de masculinidad y el de castración en la mujer, hay mucho que toca de cerca a mi exposición, pero nada que coincida con ella enteramente. Valga esto también para justificar la publicación del presente trabajo. Doctor Freud, gracias. Están viendo en pantalla el texto que sigue, que lo compartiremos en otro video, que debo señalarles, queridas, queridos, estamos contando los textos breves, que hay como 7, 8 textos breves. Estamos ya en los últimos trabajos del volumen 19. Yo creo, espero, no lo sé, terminar el volumen 19 con el año 2023, para iniciar el 2024 ya con la lectura, el estudio del volumen número 20 de la obra del doctor Sigmund Freud. Queridas, queridos, nos vemos para... ¿Cómo se llamaba el texto? Joseph Popper Lynkeus y la teoría del sueño. Ahí.